otro día, otro invitado extraordinario. Hoy tenemos a Yago Rodríguez, doctorando en estudios estratégicos y además quizá el propietario del canal de YouTube más importante con más visualizaciones en cuestiones de guerra, como es Cosas Militares, y también de Political Room. ¿Qué tal, Yago? ¿Cómo estás? Pues muy bien y nuevamente encantado de estar aquí. Muchas gracias por haberme invitado. Pues te lo pregunto directamente. ¿Por qué Rusia ha invadido o invadió Ucrania? Bueno, yo creo que para ellos simplemente Ucrania para ellos en su concepción es parte de Rusia en todos los sentidos y especialmente incluso desde el punto de vista de la seguridad. De hecho, vamos, su servicio, el servicio de inteligencia que tenía asignado Ucrania era el servicio de inteligencia interior de Rusia, no era el de exterior, curiosamente. ¿Por qué lo veían así? Pues porque obviamente Putin ha estado manipulando los mecanismos de Ucrania mientras ha estado en la política. Por tanto, él veía que Rusia controlaba Ucrania, la República Socialista de Ucrania pues siempre estuvo en la URSS, Ucrania, pues el grueso de su historia ha estado de alguna manera sometida o pendiente de las decisiones que se tomaban en Moscú. Y los rusos, al ver que a raíz de los acuerdos de Minsk pues no funcionaron en ningún sentido, que Ucrania obviamente no tenía intención de someterse a esos acuerdos, entre otros motivos, porque fueron impuestos tras las victorias militares rusas en la guerra de 2014. Pues viendo esto, habiendo, bueno, pues contemporizado durante bastante tiempo y viendo que no había otra, bueno, una alternativa clara a esto, decidieron que para evitar que, digamos, el nacionalismo ucraniano, que es más opuesto a ese nacionalismo ruso que considera a Ucrania parte de Rusia, se impusiera de manera definitiva, pues solo les quedaba una herramienta que era la militar. Y de ahí entiendo yo que proviene la invasión realmente. Pero claro, Yago, eh, todos tuvimos cierta idea de lo que iba a ocurrir. Nosotros prácticamente como espectadores, y por nosotros me refiero a todos los que no estábamos luchando en ese conflicto, los políticos, los generales incluso que no estaban en activo, todo el mundo esperaba algo. ¿Tú qué crees que Rusia esperaba que iba a ocurrir cuando cruzó la frontera? Bueno, yo creo que eso lo tenemos todos bastante claros, ¿no? Yo creo que hace no mucho usó un símil, ¿no? Que era una marcha verde. No es exactamente eso, desde luego. Pero bueno, algo así, un golpe como el de Crimea, relativamente incruento, en el que entro y solo por la imagen que tengo y solo por el miedo que me tienen, pues yo rápidamente capturo los objetivos. Tenían un plan B, que yo creo que es bueno, tú analizas las bajas rusas el mes de marzo, el principal mes de la ofensiva rusa, y ves que son bajas muy elevadas. Entonces, obviamente, había un plan B que era asaltar, intentar tomar especialmente Kiev y una parte importante de Ucrania mediante asaltos, pues eso, masivos de alta intensidad. Quizás el gran problema fue que ese plan B no se lo habían acabado de creer los rusos de una manera clara, no existía, estaba en la mente de los generales, pero ni se había ensayado, ni había unos preparativos, yo creo, muy claros para ponerlo en práctica. No había una buena coordinación, desde luego, en todo el frente tampoco. Entonces, cuando se quiso poner en marcha este plan B, fue muy, ya digo, todo hecho manga por hombros, si se me permite la expresión, y eso llevó a que fracasara en tomar especialmente Kiev, que yo creo que era el centro de gravedad inicial de la guerra, y a partir de ahí, pues las cosas se tuvieron que poner mucho más cuesta arriba, tuvieron que reajustar su estrategia, pero bueno, yo creo que esa es la clave, básicamente. ¿Y qué papel jugaron las primeras 72 horas? Porque para muchos fueron el momento en el que se decidió todo, aunque ya llevamos 10 meses, pero fue ahí cuando ocurrió. Sí, El aeropuerto de Hostomel, perdón, es que el que fueran las tropas antidisturbios en algunas de las carreteras la punta de avance, que es algo que ya nos indica qué es lo que se esperaba, pero bueno. sí, sí, no, totalmente. Yo supongo que como muchos otros considero que esas horas fueron cruciales y fueron cruciales principalmente porque Zelensky se quedó en Kiev. Y yo creo que a ti te gustará más o menos Zelensky como político. A mí personalmente no es mi prototipo porque yo soy que igual muy seco, muy, no sé si decir castellano y me gusta como todo muy serio y muy tal. Pero realmente Zelensky tuvo un valor enorme quedándose en Kiev y haciendo ver que estaba ahí, que estaba con su ministro de Defensa, con el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, sobre todo porque además muchos ucranianos no se lo esperaban realmente. Es como si en España hay una invasión de una potencia, una gran potencia, ¿no? Y resulta que Pedro Sánchez, el ministro de Defensa, tal, todos se quedan en Madrid a aguantar en el peor momento cuando nadie
se los imaginaba, ¿no? Pues ese es el efecto. Y ahí sí que eso fue clave porque material antitanque tenían, inteligencia proporcionada por Occidente tenían, y lo que no estaba claro es que fuera a haber la moral de combate necesaria para aguantar eso, y la hubo, y eso yo creo que ya de inicio eso se lo puso a los rusos mucho más difícil. Y el error ruso fue obviamente no estar preparado para eso, pero está claro que esas primeras ni siquiera 72, casi 48 horas fueron cruciales, sobre todo porque elevaron la moral, y luego al margen de que se impidió que, aunque los paracas rusos lograron establecer una cabeza de puente en Gostomel, no pudieron luego ampliarla con un segundo escalón de asalto aéreo. Luego, además, el enlace con las fuerzas que venían por tierra tardó algo más, salvo algunas unidades que se colaron rusas, pero tardó algo más en llegar. Luego, los milicias territoriales controlando la retaguardia con apoyo de la Guardia Nacional, la policía, lograron contener todas esas acciones de los saboteadores los primeros días, que estaban por todas partes, ¿no? Y bueno, con eso y trayendo refuerzos y con la gente ya más motivada, pues se pudo frenar un envite ruso que por otra parte también estaba muy mal organizado. Así que sí, obviamente, supongo que estamos todos de acuerdo, ¿no?, en que eso fue bastante clave. Bueno, hay un factor aquí que cuando se discute entre politólogos y politólogos que tienen, yo diría que enorme peso, no solo a nivel español, sino internacional, que a mí no me acaba en lo personal de convencer, ¿eh? Te voy a preguntar tu opinión al respecto, pero en algunos análisis políticos, y no hablo militares del conflicto, parece como que toda la decisión, todo el plan, toda la guerra se desencadena en los últimos mes y medio. Pero claro, visto con perspectiva, todo esto puede haberse desencadenado solo en un mes, o es algo que estaba planeado, bueno, ahora se ha filtrado que el año pasado, ya en verano, los servicios secretos estadounidenses acabaron marchándose a Moscú a comunicar que no invadieran Ucrania, este tipo de reuniones que se hacen de altos vuelos. ¿Cuándo crees que, más allá de lo típico de siempre hay un plan para una operación? De hecho, el mismo Churchill les pidió al ejército británico la operación Unthinkable: preparadme cómo atacar por sorpresa a la Unión Soviética. Tú puedes tener ese plan. Pero claro, es que se estaban haciendo prácticas en verano. Es que ya Churchill está haciendo prácticas de lo que va a ocurrir. Entonces, ¿cuándo crees tú que se sientan las bases para que ocurra de verdad lo que ha ocurrido? A ver, yo creo que la invasión como tal, esto se empieza a planificar, se acuerda seguramente, no voy a decir igual tanto como un año, pero ya se toma la decisión de tenerlo todo listo para la invasión. Yo creo, si no un año antes, pues 9, 10 meses, no creo que mucho más. Luego en el momento en que los rusos ven que los ucranianos, pese a la derrota del 2014, no están dispuestos a cumplir con los acuerdos de Minsk, yo creo que ahí los rusos ya empiezan a jugar de verdad con la idea de igual aquí va a haber que acabar lanzando una invasión, ¿no? Y ya, de hecho, si ves todos estos años, durante varios años ya ha habido unas movilizaciones y unas concentraciones junto a la frontera y tal, que todo esto, hay quien lo llama, pues esos faroles estratégicos o diplomacia del farol, ¿no? Pero bueno, era una mezcla de todo, era una mezcla sí, de intentar intimidarte un poco, pero también era un momento para ponerme a prueba, ver que puedo desplazar toda la logística y todo eso. Ese es otro tema que podríamos tocar, ¿no? El esfuerzo logístico ruso, aunque haya sido finalmente un fracaso, no deja de ser un gran esfuerzo logístico. O sea, solo en abril ya se habían perdido 500 tanques. Es que estoy preparando una cosa y he estado sumando. Y es que es el equivalente a todos los tanques que tenía Italia, Reino Unido y Francia sumados, ¿no? Si han destruido además 500, igual había pues 1000 tanques desplegados. Es decir, que había un esfuerzo logístico que se había preparado desde mucho antes. Entonces ya hay una etapa en la que ellos van preparándolo años antes. Seguramente yo te diría pues 2017, una cosa así. Ya empiezan a jugar cada vez más con la idea y empiezan a decir, oye, preparaos porque igual un día se da la orden, haced ejercicios, elaborad juegos de Estado Mayor, ¿no?, con una posible escenario de invasión de Ucrania. Obviamente, y bueno, esto sabrás tú más, a nivel económico, financiero, las reservas, ¿no?, que ha ido acumulando Rusia, pues ya te indican que también desde hace años se estaban preparando para un escenario de hostilidades, de un enfrentamiento, de sanciones. Y, hombre, ya finalmente han pasado los años, han intentado reavivar los acuerdos de Minsk, se siguen sin cumplir. Gana las elecciones Zelensky, que bueno, pues demuestra ser nuevamente un candidato pues contrario, obviamente, a los intereses rusos, al que no pueden manipular.
con unos partidos prorrusos cada vez más débiles realmente, porque ya pierden claramente la superioridad en la rada, no se les votan, no es como con Yanukovych, es otra situación. Y ahí es cuando ya hace un año yo creo que dan la orden de preparar la invasión. Hay que recordar, por ejemplo, que antes de que Hitler invadiera Polonia, por ejemplo, hubo unas declaraciones en agosto de los líderes británicos, ¿no? De que se iba a apoyar a Polonia, que si había una invasión alemana tal. Y, por ejemplo, Hitler aplaza la invasión de Polonia varios días. Entonces, lo que quiero decir es que igual se produjo el 24 de febrero porque igual Putin dudó, igual la invasión estaba preparada para finales de enero, o igual Putin se hubiera echado atrás en el último momento y hubiera dicho, venga, vamos a dar un año para negociar y tal. Pero, hombre, que se veía que algo era muy probable que sucediera, yo creo que está claro. Bueno, y aquí hay un factor que también es determinante en los inicios de la guerra y que al final ha quedado en nada. Creíamos que íbamos a ver un impacto enorme tanto de la guerra informativa como de la guerra electrónica. Parecía que en los primeros días se iba a paralizar todas las instituciones, todos los servicios, que los virus, los ingenieros informáticos y luego las operaciones de inteligencia, las operaciones de información, algo que vimos en muchos otros conflictos donde ha sido muy exitosa, en mi opinión, Rusia. Eh, pero aquí ha ocurrido, no solo en lo militar, en esos dos aspectos, no ha ocurrido lo que esperábamos. Sí, efectivamente. A ver, una de las cosas que se cree es que todo lo que eran infraestructuras críticas digamos, de comunicaciones o tal, al comienzo de la guerra, los ucranianos intentaron tener los servidores fuera de Ucrania, básicamente, ¿no? Y con apoyo, se supone, digamos, de los mandos de ciberguerra, digamos, de Estados Unidos. Claro, el problema del tema cibernético es que es muy difícil probar nada. Yo no veo un tanque, yo no veo un cañón, me hablan de los temas ciber y me lo tengo que creer o no. No sabemos, por tanto, los andamiajes de las acciones cibernéticas de Ucrania. Lo que está claro es que, hombre, si Ucrania hubiera estado sola, difícilmente hubiera podido aguantar los ataques que seguro que se produjeron aquellos días por parte de Rusia. Pero es cierto que en todo caso funcionaron muy bien. Luego, hombre, yo podría alegar lo contrario, ¿no? Claro que han funcionado, ¿no? Pero a favor de Ucrania. Por ejemplo, ¿no? Se habla de todo el caos ferroviario Han salido informaciones, pero nuevamente, ¿te lo crees o no te lo crees? Es complicado. Pero bueno, sí que ha habido informaciones de que hubo ciberataques esos días contra los sistemas de coordinación de la red ferroviaria bielorrusa y que hubo ahí convoyes con blindados y material ruso que tenían muchos problemas para llegar a sus estaciones. Bueno, en todo caso ha tenido su importancia, pero es verdad que como mínimo Ucrania ha sabido, con apoyo extranjero, vamos, limitar mucho las consecuencias de ese tipo de acciones. Y en cuanto a la guerra electrónica, hombre, yo sí que creo que ha tenido una importancia, sobre todo de cara a buscar objetivos para la artillería y tal, pero simultáneamente creo que tiene razón en que no ha tenido el papel estratégico quizás que hubiéramos esperado antes de la guerra. No sé si es una falta de la inteligencia rusa, de no conocer bien el orden de batalla electrónico de Ucrania. Esto lo apuntaba el profesor Guillem Colom en su último artículo en la revista del Ejército. Pero bueno, en todo caso, sí, estoy de acuerdo que no ha tenido los efectos que podíamos haber esperado inicialmente. Y bueno, has comentado la batalla de Kiev, pero hay como dos fases claras de la guerra. La primera, en la que Rusia argumenta, y aquellos que defienden la tesis de la finta, que es una finta, me parece un tanto a día de hoy sorprendente argumentar o defender una tesis a día de hoy. Bueno, en aquel momento cada cual podría defender lo que quisiera, pero a día de hoy con la perspectiva es difícil. Pero la guerra es una cuestión de adaptación, ya desde Chingis Khan y mucho antes. Y vemos cómo el conflicto pasa a una segunda fase en la que se dice que se han llegado a los objetivos, se han cumplido, y que ahora la guerra se va a centrar en el Donbass y podríamos extenderlo a Novorossiya. ¿Por qué ocurre eso en lugar de...? Porque en esos momentos recordemos que los ucranianos estaban dispuestos a negociar en esa primera fase. A pesar de las victorias, se van a Bielorrusia. Se estima que podrían haber conseguido, quizá no suelo, pero sí importantes victorias diplomáticas los rusos. Y sin embargo,
eso se deriva a una guerra en un teatro concreto. ¿Tú qué crees que debió haber hecho Rusia y por qué eligió esa opción? Pues mira, es una pregunta muy buena esa. Yo en lo que entiendo es que, bueno, sobre todo los momentos en los que, porque es muy interesante esto, ¿no? O sea, falla al inicio de la invasión rusa, empieza el plan B ruso. Que el plan B ruso fracasa, visto ahora, claro. Pero tú en aquel momento eres Zelensky, estás metido en Kiev y lo que sabes es que los rusos avanzan, que sufren muchas bajas, pero que siguen avanzando. Y que ya les tienes a las afueras de la capital por el otro flanco, ¿no? Por el flanco más oriental. Esos fueron los momentos en los que Zelensky se mostró más abierto a alcanzar una negociación. Claro, con las negociaciones siempre hay un efecto muy curioso, que es que el que primero quiere negociar da una muestra de debilidad, ¿no? Normalmente. Es raro que el que está ganando militarmente dé esa clase de muestras, ¿no? Entonces, claro, los rusos, primero, por este asunto, quizás se confiaron. Segundo, lo comentaba Kaufman y es muy interesante, ¿no? Decía que al final, como un sistema de inputs y outputs, tú como economista esto lo conocerás bien, ¿no? Al final en el que los inputs del ejército ruso es muy centralizado, entonces los inputs son malos, los outputs son malos. Entonces, cuando la compañía engaña al batallón en la información que le da, cuando el batallón engaña a la brigada a la división, finalmente hay un señor en el Estado Mayor que le da información falsa a Putin, ¿no? Y le transmite una idea que no es que estamos avanzando, que esto va a caer, que los ucranianos no pueden aguantar. Entonces, claro, obviamente visto en perspectiva, pues para los rusos hubiera sido mucho mejor negociar. Pero en aquel momento, pues no ves así las cosas, tus generales aún te dicen qué tal, ¿y quién se va a imaginar, no, que el poderoso ejército ruso va a ser derrotado de esta manera? Bueno, pues así fue lo que tiene la guerra, ¿no? Ese gran factor azar. Visto como perspectiva es lo que siempre ocurre, ¿no? En las negociaciones y en la guerra es como en la bolsa o con la vivienda. Cuando está subiendo, siempre tienes la sensación de que llegas tarde, va a subir más, y cuando está bajando, aunque el precio sea bueno, es que puede bajar más, ¿no? Entonces, y además lo que has comentado de lo que llaman los estadounidenses, ¿no? Garbage in, garbage out en informática. Si pones en el sistema información basura, el resultado va a ser basura. Si te dan información corrupta, el resultado, la conclusión a la que vas a llegar no va a ser efectiva. Pero claro, llegamos a el momento actual. Ujú. Llegamos a un momento en el que parece que las líneas están en una especie de, permitidme la exageración, casi Primera Guerra Mundial, que no es así, Mm. y todo el mundo está a la espera de que se lance la gran batalla por Zaporozhye. Yo creo que lo que van a intentar hacer es llegar a Melitopol, no para conquistar Melitopol, pero desde luego para romper toda la logística y que caiga ese norte de Crimea. Pero independientemente de eso, ocurra o no, o rompan en Svatove y en Kremina, que sería otra posibilidad, que me gustaría preguntarte sobre eso, lo que vemos es que excepto en Bakhmut, eh, toda la línea de frente está a la defensiva Rusia. Entonces, ¿qué explicación le das a todo esto? Bueno, a mí quizás algunos ya me lo habéis escuchado, pero bueno, básicamente yo hago una analogía muy clara con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces tú cuando estudias la invasión alemana de la URSS, tienes año 1, en plan Barbarroja, ¿no? Los alemanes avanzan por todo el frente. Año 2, grupo de ejército sur, tomar el Cáucaso, el ejército A, creo que era el B. Bueno, básicamente llegar a Stalingrado, el Cáucaso, capturar el petróleo. Pero ya es un avance que se limita al sur. Año 3, ofensiva en Kursk. Sí, los alemanes lanzan una ofensiva en una parte del frente, en un saliente, y ya. O sea, que cada año van perdiendo exponencialmente la iniciativa. Entonces yo lo veo igual. Año 1, o sea, mes 1 de la guerra, Rusia arrasa, avanza por todo el frente, al fin y al cabo. Que luego no culmina, vale, pero que te había avanzado por todo el frente, básicamente, y con profundidad. Que se te planta a las afueras de Kiev. Fase 2 de la guerra, ya nos centramos en el Donbass. Claro, ahí ya el Donbass voy, pero no voy, o sea, todo con muy poca fuerza. Entonces yo creo que ahora el equivalente sería, estamos en el año 43, estamos en el año en el que vamos a ver si la iniciativa estratégica pasa a manos de Ucrania. En el año 43, cuando fue la ofensiva de Kursk, hubo varias ofensivas de invierno soviéticas que finalmente acabaron por fracasar y finalmente Alemania logró aún arañar un poco la iniciativa estratégica.
luego ya la perdió definitivamente, ¿no? Pero yo creo que estamos en ese momento. Entonces, lo que hemos visto es, vale, los rusos se han agotado, han perdido la iniciativa estratégica, Ucrania tiene la movilización, que era su principal base estratégica. Con esa movilización generó recursos, se van adiestrando y a partir de verano se empieza a notar. Encima llegada del Himarstal, Rusia no ha hecho movilización, la gente está machacada de combatir desde febrero y ahí ya llega el punto de agotamiento. Se para todo ya, julio, agosto son meses de parón y ya en septiembre efectivamente comienza a tener la iniciativa estratégica Ucrania, que luego la explota con más o menos éxito, pero el hecho es que quien ataca ya ahí es Ucrania. Ya empezamos a ver las ofensivas en el norte, con Gerson con mucho menos éxito, pero con cierto éxito también, pero sobre todo en el norte, cogen desprevenidos a los rusos en 2 ofensivas sucesivas que luego entre ambas hubo 2 semanas más o menos de parón para reprepararla, ¿no? Primero llegan a Kupiansk-Izium, después saltan el río Oskil, llegan a Dvorigne y toman Liman y todo esto. Y ahí se ha quedado el frente, ¿no? Claro, son ofensivas limitadas. Podrían recordarnos quizás a las ofensivas de invierno soviéticas entre el 42 y el 43. Entonces ahora estamos, vale, Rusia moviliza porque no tiene recursos ya para mantener esto. Y la gran duda aquí es, la tendencia que se ha generado es inevitable, es decir, estamos ya Unión Soviética en el año 42-43, que está movilizada desde el 41 con toda la industria, con toda la gente, y aunque los alemanes ya se intentan poner las pilas con Albert Speer, llegan tarde, simple y llanamente, o no, o es otra cosa, simple y llanamente ahora los rusos van a movilizar, van a conseguir generar suficiente fuerza, el frente es suficientemente pequeño y con esa densidad de medios vamos a ir a una situación tipo Primera Guerra Mundial o incluso el escenario más improbable. Es que además Rusia con esta movilización y con su industria, que no es poca, a su servicio, va a lograr incluso derrotar a los ucranianos. Yo esto lo veo muy improbable, ¿no? O no espero ningún tipo de gran victoria rusa, pero por plantearlo todo, ¿no? Entonces yo lo veo así ahora mismo. Y aquí llegamos a un momento que es clave y que sigue existiendo en el discurso de algunas personas, la movilización. El hecho de que Rusia ha utilizado solo el 5% de su fuerza militar en este conflicto. ¿Tú qué opinas de estas tesis? ¿Qué opinas de la movilización en sí? Se dice que efectivamente han sido entre 300 y 360.000 soldados, si lo aceptamos eso, que de esos 300 o 300 a 360.000, 50.000 están en el frente y unos 150.000 en el teatro de operaciones. La movilización, valoración y si es verdad que se está utilizando una pequeñísima parte de la fuerza del país. Vale, vamos a ver. Rusia militarmente ha usado todo lo que tenía. Eso yo creo que está claro. Eso del 5% y tal, no sé de dónde salen esas tonterías. Luego, el tema del poder latente, ¿no? Siempre se habla de el poder latente, ¿qué es? Pues esos recursos transformables potencialmente en medios militares, ¿no? Que al final son reclutas, por tanto la demografía es pues artefactos bélicos, ¿no? Por tanto industria, y es cierto que como industria, ¿cuántas fábricas de tanques hay en Europa? Es decir, vale, sí, las rusas no es el material más moderno del mundo, no tienen una gran producción, pero si me hacen 200 tanques al año frente a 0 prácticamente que se fabrican en toda Europa, pues hombre, es una diferencia. Entonces, y en Estados Unidos solo tienen fábricas para modernizar y poner a punto productos kilómetro cero, tanques kilómetro cero, pero son tanques que ya se habían fabricado, ¿vale? Es decir, que sí hay un poder latente de Rusia que diríamos, si todo esto se puede transformar, el problema es que, claro, una cosa es tener un poder latente y otra es transformarlo. Esto de entrada, ¿no? Por tanto, ¿Rusia tiene mucho poder latente? En principio, sí. Luego, transfórmalo. Y ahí es donde entra la movilización, ¿vale? Teóricamente, por las declaraciones de los militares rusos, son 300.000. Se sabe que hay una cláusula secreta que podría llegar, según se publicó, por parte de medios rusos que lo filtraron, hasta 1 millón de hombres. A mí me parece creíble que ellos estén movilizando 300.000, pero que ya esté todo legalmente orquestado para que si hay que hacer nuevas reclutas, así se hagan. Vale. Entonces, de toda esta tropa, ¿qué van a hacer con ella y para qué sirve? Bueno, Ucrania cuando se moviliza en febrero está como Rusia ahora. Es decir, saca armas de donde puedas, equipa a tu gente con lo que sea y venga, y al frente porque hay sitios donde necesitamos gente para taponar la situación. Vale, entonces de un lado, una parte de la movilización es eso, gente mal adiestrada quemando rápido. Segunda, otra parte de la movilización que también, por ejemplo, tenía Ucrania, vale.
con tiempo a esta gente. Yo no voy a entregar un T90M que vale 2 millones de euros con sus ópticas térmicas y tal a uno que está adiestrándose una semana, como es de cajón, ¿no? Entonces a esos los tengo en Crimea o los tengo donde sea adiestrándose. Y la idea es, vale, a los 4 meses, al menos 6 meses, ya de ahí van a salir unidades. Por eso la movilización no vamos a poder evaluarla bien pues hasta dentro de 1 o 2 meses aún, ¿no? Empezó en octubre más o menos. Por eso ya en febrero, marzo, ahí es cuando veremos los efectos plenos de la movilización. Entonces, por ahora, ¿qué hemos visto? Hemos visto toda esa gente que se ha enviado pobremente armada para taponar brechas, para tener mano de obra para construir fortificaciones, para vigilar la retaguardia, para vigilar la logística. ¿Tiene posibilidades de funcionar? Es muy difícil evaluarlo. Desde luego, a corto plazo, decir, la movilización va a frenar, va a quitarle la iniciativa estratégica a Ucrania. Hombre, pues desde luego lo va a poner mucho más difícil. Y lo interesante para mí es, vale, si sabes que Rusia ha movilizado, a ti te interesaba atacar ahora, con todo lo que pudieras, ¿no? El tiempo va pasando y de ahí no van a dejar de salir cada vez más tropas. Entonces, es previsible que para febrero o marzo las cosas estén más complicadas que ahora. Lo que a mí me indica que si Ucrania no ha podido lanzar una gran ofensiva hasta ahora, pues posiblemente quizás no pueda y tengamos que esperar a primavera. Lo que no significa que la movilización vaya a permitir a Rusia ganar o algo así. Solo significa que habrá un gran choque en primavera, veremos quién tiene la iniciativa y veremos qué sucede. Que yo aún no tengo completamente claro que sea así. Quizás por otros motivos los ucranianos pues aún están esperando a recibir unidades o a lo que sea. Y resulta que sí hay una gran ofensiva. Pero por ahora diría, hombre, a ti te interesa no dar tiempo a que toda esa gente se prepare, obviamente. Pero bueno, estos son como los puntos de vista que te puedo dar yo con la limitada información, claro, que al final uno tiene. Y ahora, si te parece, vamos a intentar definir, te voy a preguntar tu opinión, porque esto es altamente subjetivo, pero me gustaría si puedes hacerlo ser, que seas específico y que te mojes. Ha debatido todo el mundo sobre qué es ganar y qué es perder la guerra. Para ti, ¿qué sería ganar o perder la guerra aquí? Para mí la victoria y la derrota es un concepto nuevamente muy flexible y sí, hay casos en los que está muy claro, ¿no? Pues la Alemania nazi obviamente fue derrotada y no hay más. Hay otros casos en los que es mucho más discutible, ¿no? En el caso actual, para mí, sobre todo cuando hablamos de grandes potencias, creo que es muy importante medir el poder relativo de la potencia que ataca, ¿no? Cuando tú eres una gran potencia, a ti se te presupone que a los países que no son grandes potencias te los meriendas con relativa facilidad, ¿no? Que no te deben dar grandes problemas. Además, aún cuando has cultivado una imagen de poder militar, cuando tu baza nunca ha sido la economía, sino el poder militar, el poder duro y todo esto. Por tanto, bueno, partiendo de ahí, a mi entender, Rusia ya ha fracasado, básicamente. Es decir, Rusia, salvo que haya una sorpresa, se retire todo el apoyo occidental a Ucrania o algo así, Rusia no va a lograr recuperar un territorio en el que históricamente ha dominado. Es decir, sí que ha habido épocas que Ucrania era independiente, partes de Ucrania que no las controlaba Rusia, lo que quieras, pero Ucrania de alguna manera siempre había estado muy controlada por Rusia. Y esta guerra no la va a poder ganar Rusia y eso es en sí una derrota estratégica, porque es un territorio que nunca va a volver a la esfera de influencia rusa. Podrán quedarse con un trozo de Ucrania, podrán lo que sea, pero lo han perdido ya para siempre, con toda la probabilidad, porque no van a tener manera militarmente de vencer. Entonces, esto de entrada, yo creo que como potencia eso. Luego podríamos analizar la esfera de influencia rusa en el Cáucaso, Asia Central, que obviamente se ha degradado, la imagen de Rusia, pues si tú eres China, tú me dirás qué imagen ha dado Rusia, obviamente no pudiendo derrotar a un país como Ucrania, que tenía un tamaño, una serie de cosas, pero bueno, que como mínimo no te han permitido vencer. Y eso que un Irak hubiera derrotado a Estados Unidos en Bagdad, le hubiera obligado a echarse atrás tras perder 500 o 200 tanques Abrams, si quieres, y miles de muertos, pues por mucho que Estados Unidos se quede con el sur de Irak, o México, si quieres el ejemplo, ¿no? Si derrotan al ejército estadounidense invadiendo México y resulta que tienes que abandonar la ciudad con unas bajas enormes, hacer movilización forzosa, eso es como potencia para ti, eso ya es un fracaso enorme. Veremos luego el control de daños y tal. A no ser que suceda nuevamente algo muy raro, que Occidente quite todo su apoyo a algo y resultara que Rusia pudiera imponerse. Esto para Rusia. Para Ucrania.
Yo creo que Ucrania, para mí, sé que habrá gente que no está de acuerdo por el tema del territorio conquistado, pero para mí Ucrania ya ha ganado por un motivo. Primero, se va a quitar para siempre la influencia directa de Rusia, básicamente. Es decir, Rusia, los partidos prorrusos, el apoyo popular a Rusia va a desaparecer del grueso de Ucrania, a mi entender. Porque los nacionalistas ucranianos han ganado, porque y hablas con gente que venía de zonas prorrusas. Aquí ya el ruso se está dejando de hablar, es el idioma del invasor y se está aprendiendo ucraniano. Eso es un hachazo social, básicamente. Esto en primer lugar. En segundo lugar, yo entiendo que sin un gran apoyo de la OTAN, ¿por qué no existió un gran apoyo de la OTAN? Es decir, sí hubo algunos programas de adiestramiento, de compartir cosas, se les dio armamento antitanque al principio de la guerra, pero ya ves, tenían que tener los Javelin en el oeste y no podían usarlos salvo que Rusia atacara. O sea, es que se les dio 4 cosas muy contadas y muy limitadas. Es cierto que luego un mes antes de la guerra empezó a llegar armamento antitanque, pero absorber de repente todo eso es un poco locura. Entonces, si aún con todo esto y con la inversión que tenía Ucrania de defensa, que era ridículamente baja, si pese a todo eso, Ucrania pudo derrotar a Rusia e impedirla que no llegara a un Kiev, ¿qué va a pasar si hay un parón en la guerra? Tienen 5 o 10 años para cooperar con la OTAN, para armarse, comprar material de OTAN, invirtiendo de verdad en defensa. Es que, si, como muchos, sí, los rusos siempre te podrán dar problemas. Podrán intentarte hacer sus zonas grises, sus guerras híbridas en un territorio muy concreto, jugarte ahí. Pero contra un ejército ucraniano de esta guisa al acabar la guerra, yo creo que Rusia no tiene mucho que hacer. Desde luego nunca va a poder invadir Ucrania de esta manera. Entonces, para mí es que Ucrania ya ha vencido. La cuestión es qué grado de victoria, ¿no? Si recupera los territorios que llegan hasta Crimea o no los recupera, pero para mí estratégicamente ya es una victoria, ¿no? Quiere decir que ya tomar Melitopol, Mariupol es importante, tiene su valor, sí, pero yo no creo que eso tenga ya un peso estratégico. Lo importante ya ha sucedido, diría yo. Pero los ucranianos no lo ven así, también te diría. Bueno, sería como si a nosotros nos dijeran que, bueno, hemos ganado la guerra de independencia contra Francia, pero hemos perdido Cataluña, el País Vasco, Cantabria y que, bueno, que hemos ganado. Es difícil de tragar y lo entiendo. Bueno, pero es distinto, es que es una Sí, relación muy distinta. sí, Y, sí. bueno, pero sí, dime, dime. Como todas las comparaciones, Sí, sí. es cierto que no es precisa. Pero mientras está ocurriendo todo lo que has comentado, que te seguía con mucha atención, hemos visto que ha habido un conflicto verdaderamente increíble por los detalles del mismo entre Armenia y Azerbaiyán, donde literalmente Azerbaiyán ha entrado en territorio de Armenia. No hablo en Nagorno-Karabaj, que es debatible internacionalmente. No, en Armenia, que eso tendría que haber disparado la cláusula de intervención rusa, que no se hizo. Hemos visto otro conflicto entre Kirguistán y Tayikistán, y hemos visto como un país que ha tenido 2 guerras en el siglo XX con Rusia, bueno, con la Unión Soviética, como Finlandia, de una relación de pánico, en mi opinión, tras haber vivido allí, de auténtico pánico y que, bueno, estaban atrapados en su neutralidad, ha ido corriendo a entrar en la OTAN. Y además es un país que está muy cerca de San Petersburgo. Entonces, ¿cómo interpretas la degradación de la imagen disuasiva de Rusia en todo este contexto? Yo creo que todos lo hemos parecido, es decir, vale, tú dabas una imagen de poder, y ahora no solo has perdido la imagen que tanto te había construido reconstruir después de toda la década negra, ¿no? De la caída de la URSS, sino que además hay un hecho concreto, y es que tú estás en guerra en Ucrania y estás distrayendo todo ahí, tus esfuerzos militares y diplomáticos y económicos y todo, ¿no? Entonces, claro, esto da libertad de acción a todos esos actores que medían mucho. No es como si hay un Estados Unidos ahora mucho más débil, ¿no? Y nosotros tenemos al sur a Marruecos. Marruecos, sabiendo que Estados Unidos está débil, que no va a intervenir, no va a mediar, ¿cómo cambiaría su actitud, no? Pues al final es un poco lo mismo. ¿Cómo cambia la actitud? Azerbaiyán, que sabe que tiene la mano ganadora contra los armenios militarmente, cuando sabe que el intermediario y el garante está débil y tiene un interés ahora secundario en este asunto. Pues ahí lo vemos. Vemos obviamente que Rusia pierde mucha fuerza, aún ha mantenido, aún se le escucha, se ha invitado y ha estado. Los países han participado más o menos en los foros impulsados por Rusia y otros actores, pero hombre,
se te suben a las barbas, te salen los enanos, por así decirlo, ¿no? Te cuestionan tu autoridad, te la laminan y se apropian ellos, digamos, de ese espacio de poder que tú les has dejado de alguna manera. Armenia, lógicamente, ya la visita de... no me sale ahora el nombre de esta señora, la representante del Congreso Nancy de... Pelosi. Bastante Efectivamente, espectacular el hecho, perdón, es que me pareció una cosa diplomáticamente increíble. claro, es que y Macron haciendo llamadas, ¿no? A Pashinyan y tal, le dices, se nota, ¿no? Que se te están metiendo en tu zona de influencia por un tema lógico. Ya no eres el intermediario. Y luego Finlandia y Suecia, ¿no? Y la entrada a la OTAN y todo este asunto, pues hombre, es que, bueno, es lógico, ¿no? Has visto cómo han invadido un país vecino y la gente ya no se siente segura estando fuera, ¿no? De la OTAN. Sí, a los pocos países que quedan más o menos neutrales les has empujado directamente a unirse a la Organización Tratado del Atlántico Norte, que era supuestamente tu nuevo objetivo, y de repente vas a tener una frontera mucho más larga que defender de esa bestia negra que es para los rusos la OTAN, ¿no? Pues obviamente, si es que está claro que esto estratégicamente es un fracaso para Rusia. Por mucho que capturen X territorio, esto para Rusia, desde luego, esto ya es un fracaso. La cuestión es el control de daños que puedan hacer, pero esto es un desastre. Por ejemplo, los azeríes, claro, joder, ahora no me saldrá el nombre del dictador de Azerbaiyán, cuyo padre era parte del Presidium Supremo Soviético. No me salen ahora sus nombres, disculpad. Bueno, el caso es que básicamente los rusos, pese a que se había separado la República de Azerbaiyán y tenían guerra con Armenia y los rusos apoyaron siempre a Armenia más que a Azerbaiyán, Bakú siempre vio en Moscú un hermano mayor que, bueno, sí, que somos más turcos que rusos, está claro, pero cuidado porque con los rusos siempre hay que contar en el Cáucaso, a los rusos hay que tenerles siempre en cuenta. Y ya vemos que Aliyev, eso es, Haidar Aliyev y su hijo creo que era, ¿no? Sí, su hijo, que no me saldrá ahora el nombre tampoco. Bueno, los Aliyev. Entonces, claro, ahí ves cómo se ha degradado eso, lógicamente. Pero bueno, eso es un poco mi idea, vamos. Déjame retrotraerme al tema de hace 2 preguntas, la cuestión de ganar o perder guerra, porque quiero enlazar con otra de las cuestiones que han aparecido en este conflicto y que no ocurrían, diría, de forma seria en los últimos 60 años. Una de las cuestiones más graves que puede pasar en un conflicto se ha puesto sobre la mesa de forma directa, no elucubraciones. Se ha nombrado un discurso y ya sabes lo que te voy a decir. Pero antes de eso, y para conectarlo, Boris Johnson, el ex primer ministro británico, ha definido muy claramente lo que hemos comentado anteriormente, qué es ganar o qué es perder. Y él ha dicho que esta guerra solo puede acabar de una forma y que como solo puede acabar de una forma, hay que acelerar la ayuda a Ucrania para que acabe como solo puede acabar. Y esa única forma es, y lo ha escrito en el Wall Street Journal, que es decir, que lo ha dejado, no es lo mismo decir algo y que te grabe un micrófono, no. Lo has dejado escrito y quieres que se sepa que esto solo puede acabar volviendo a las fronteras de 2014. Es decir, que Rusia no consiga ni 1 kilómetro cuadrado en este conflicto de 2022, pero que mantenga Crimea y mantenga lo que acabó consiguiendo en el 2014, aunque son repúblicas populares independientes, o como el estatus que acabe, porque ahora se han anexionado, pero el estatus que fuera. Sin embargo, vemos generales, comandantes como Ben Hodges diciendo que Ucrania realistamente, como habrás leído, puede recuperar Crimea en 2023. ¿Tú crees que esos escenarios son realistas? El escenario de volver a 2014 y el escenario de Ben Hodges de recuperar todo y volver a fronteras de 1991, o eso, y ya conociendo ahí Rusia, sí que a mí me daría pánico que se tirara sobre la mesa el as, ¿no? O si jugamos ahí al mus o al truc, que empiecen a sacarse porque no hay otra, las cartas duras. Es decir, ya sería cuestión de verdad, ya no hay nada que perder y por tanto aquí están las bombas nucleares. Hombre, vamos a ver, el escenario que plantea Boris Johnson, yo creo que dentro de lo que a día de hoy nos parece probable, que como hemos visto puede variar muchísimo, pues hombre, yo creo que es el mejor escenario para Ucrania realista que podría llegar a suceder, ¿no? Una victoria ucraniana más o menos clara en el campo de batalla,
con una escalada nuclear al final por parte de Rusia o una amenaza de la misma que hace que los socios occidentales le digan a Ucrania que frene, básicamente, ¿no? Que luego igual los rusos se echan atrás y aunque Ucrania entre en Crimea, no tienen miedo, o sea, no quieren usar el arma nuclear. Podría pasar, ¿no? Por poder. Ahora bien, hay que medir las cosas y yo sobre todo creo que, y a mí esto es algo que me gusta mucho transmitir a la audiencia, es tú cuando, sobre todo quienes toman las decisiones, tienen que pensar en a quiénes representan. Por algo somos una democracia. Entonces, el interés nacional es lo primero y tú habrá más o menos posibilidades, pero lo que está claro es que con lo de Crimea hay posibilidades claras de que llegara a haber una escalada nuclear. Entonces tú ahí ya tienes que comprender que ni Putin es Hitler, ni 2022 es 1939, con todos los paralelismos que sí hay, pero hay otros que la situación es distinta, estamos hablando de una potencia nuclear, es otra cosa y teniendo en cuenta lo que tú te juegas ahí, no puedes poner las vidas de tus ciudadanos en juego de esa manera, tan alegre, por así decirlo. Entonces, eso de un lado. De otro, ¿por qué una escalada nuclear, que quizás hay gente que no lo entiende de la misma manera, es tan probable en el caso de Crimea? Hay que tener en cuenta primero que obviamente es una cuestión de la política interna de Rusia. Tú no puedes perder Crimea, es como si España pierde las Canarias o algo así y permanecer en el gobierno. Tú vas a acabar cadáver político si eso te sucede, obviamente, ¿no? Y encima tras una derrota humillante con todo. Luego, ¿qué pasa con la flota del Mar Negro? Pierde su base naval, todos los buques desperdigados por ahí, yendo a puertos donde no hay dársenas, a otros teniendo que dar la vuelta a todo el Mediterráneo para ir a los astilleros de San Petersburgo o de Archangelsk, buques que se quedan parados en medio del mar porque obviamente es una flota en desbandada. Entonces, la sede de la flota del Mar Negro, todo ese territorio. Luego, los 700.000 rusos, medio millón de rusos que han ido a vivir a Crimea, todos en una gran marcha fuera de la península de Crimea. Y luego Putin viendo cómo él que reconstruyó a Rusia tras la década terrible, ¿no? Él que viene de escuchar a sus padres, digamos, hablar de la gran guerra patriótica, del gran honor de Rusia y tal, viendo como toda su obra, todas sus victorias de 2014, todo eso ardiendo, básicamente. La economía rusa, en una situación así de derrota, habría que ver cómo está. La cantidad de muertos a sus espaldas, pues, desde luego no sería menor. Entonces, con todos estos elementos, ya no es solo que Putin, incluso porque Putin está dispuesto a suicidarse, y en vez de tener una pistola como Hitler, pues tiene armas nucleares, y el suicidio existe. No tienes ningún objetivo racional, ¿no? Entonces, por todo esto y porque pues, muchos nacionalistas rusos seguramente pedirían usar las armas nucleares. O sea, no solo Putin. Esto, Rusia, yo no tengo nada claro que esté dispuesta a tragar con una derrota de ese calibre. Y luego ya entraríamos en la escalada y tal, pero yo creo que ya entrar en la escalada es perder, jugárnosla a perder todo lo que se ha ganado en el campo de batalla, básicamente. Porque eso sí que te puede salir por cualquier lado y sobre todo hay una lección muy clara de esta guerra. Ninguna de las partes controla la guerra, ninguna. Es un evento que ha cogido su propia dinámica y nadie quiere la guerra, pero acabas en la guerra y nadie quiere una guerra de varios años, pero acabas en una guerra de varios años. Y nuevamente, el ejemplo de la guerra Irán-Irak o el ejemplo de la guerra de Corea o la Segunda Guerra Mundial que empieza con Hitler invadiendo Polonia, esperando firmar la paz enseguida con los aliados, y siempre es lo mismo, y no controlas esa dinámica. Entonces, quien intente controlar una escalada nuclear, buena suerte. Lo mejor que puedes hacer, y esto ya se comprobó en teoría de juegos, es no jugar. Esa es la decisión racional. Pero bueno, yo al menos lo veo así. ¿Tú crees que vamos a ver el final de la guerra en 2023? Quizás sí, no sabría qué decirte. Creo que 2023 o 2024 sí que la deberíamos ver. Pero nuevamente, quién sabe, ¿no? Sí que entiendo, creo que no puede durar, si no es en 2023 sería en 2024 porque Rusia difícilmente va a tener capacidad para derrotar ya a Ucrania militarmente. Y Ucrania aún está por demostrar si tiene capacidad de derrotar a Rusia. Pero en todo caso, si Ucrania tiene esa capacidad, creo que la veremos, se materializará durante este año y veríamos cómo Ucrania llega a Crimea, hay una escalada o una amenaza de escalada nuclear y concluye la guerra, ¿no? Y si no, si ninguno de los bandos está consiguiendo avanzar, la única posibilidad que queda para que la guerra se alargue es que, o sea, o hay una victoria rápida de Ucrania, relativamente rápida a lo largo de este año, o la única posibilidad de que la guerra se alargue, a mi entender, es que se convierta en una guerra de eso, una guerra en Irak, una primera guerra mundial,
que se pasan ahí años y años, que habida cuenta de la mentalidad de ambos países tampoco es desde luego descartable. Y bueno, lo que es interesante también aquí que comentaba Kaufman es que él decía que si no se alcanzaba una situación en la que ambas partes consideraran satisfechos sus intereses, mínimamente satisfechos, usaba esa expresión mínimamente, él creía que habría una guerra de continuación, que podría haber un parón, pero que luego se reiniciaría. Yo no tengo eso tan claro, pero bueno, Kaufman es Kaufman y quién soy yo, ¿no? Para negarlo. Pero bueno, sí, él sí que lo veía así. Que bueno, ahí tienes las ideas. Bueno, creo que hay algo que todos coincidiremos, ¿eh? Creo que debe haber pocas personas que estén en una posición distinta. Creo que todos estamos de acuerdo en que cuando esta guerra acabe, estratégicamente el mundo no será el mismo. Es decir, no se firmará un acuerdo, si es que se firma, o sea, simplemente a una especie de armisticio alto el fuego. Eh, pero el teatro de seguridad, la estructura de seguridad, al menos europea, no va a volver a 2021. Perdón, sí, a 2021. Eso no va a ocurrir. Esto ha cambiado. Las relaciones, si se renuevan en el este de Europa y en todo el continente, va a ocurrir años. ¿Podemos ir a un segundo telón de cero? ¿Cómo ves la estructura geoestratégica de relaciones de seguridad en el continente? Yo veo como tres grandes cosas. Una, no sé si tanto como una guerra fría, digamos, pero desde luego unas muy malas relaciones con Rusia, un actor, que otra cosa no, pero armas tiene las que quieras. Además, no sé si tanto como aislado, pero semi-aislado, con problemas con sus vecinos por tierra de Europa y dispuesto a dar problemas, por ejemplo, a los franceses en toda la área de influencia tradicional francesa, no en toda la África Occidental, todas estas zonas, el Sahel, tal, pues les puedes tener mucho más metidos de los que les teníamos ahora. Y eso, o en América Latina, los estadounidenses. O sea, que estos son consecuencias difíciles de prever, pero que yo, desde luego, evaluaría muy seriamente. Y de hecho, y un paréntesis, si los estadounidenses ponen mucho más ojo en América, en Hispanoamérica, en Iberoamérica, eso puede tener dos efectos. Primero, desde luego, una parte de nuestra audiencia habría que ver cómo le podría acabar afectando. Y segundo, a España normalmente eso le da un potencial de papel mediador importante. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, de un lado esto, una Rusia mucho más intervencionista. Luego, el segundo efecto yo creo que es ese, reanimar a Europa y, bueno, sí, hacer que haya una inversión mucho más seria y se tome mucho más en serio los asuntos de defensa. Creo que sería importante que esto obre un cambio en la mentalidad social casi en Europa, pero no tengo tan claro que vaya a lograrse eso. Si la gente lo sigue viendo claro que hay que, bueno, tener unas fuerzas armadas serias, ¿no? Y por último, yo creo que uno de los efectos estratégicos, sobre todo cuanto más dure la guerra, peor, podría ser distraer a Estados Unidos de su pugna con China, porque vale, sí, está en todos los documentos y tal, pero Biden, los distintos representantes de las secretarías estadounidenses, donde han estado pues centrados mucho en Ucrania, en alcanzar acuerdos favorables a Ucrania, en hablar con los pakistaníes para que vendan munición de artillería a Ucrania. Todo ese esfuerzo de relaciones personales, ese esfuerzo que no dedicas a hacer aliados en Asia. Sí que tienes a un Japón mucho más fuerte, pero sobre todo que esto puede ser como el Irak y el Afganistán de la década pasada, que distrajeron completamente a Estados Unidos y dieron cierto alivio a China. Pues creo que puede tener ese papel, pero está por ver y depende aún de cuánto dure la guerra. Si obviamente vamos a una guerra de años, con el gasto que ya se está teniendo que hacer, vale que no es el gasto que está teniendo que hacer Rusia y todo esto, y no ponemos los muertos, pero hombre, todo el dinero de defensa que iba a ir a innovaciones militares, que irá a comprar munición, todo el esfuerzo diplomático que iría a mejorar relaciones con Vietnam, con Birmania, con quien sea, que va a ir a hablar con Pakistán para que entregue munición, a que Irán te venda munición, igual para la artillería ucraniana, por poner un ejemplo un poco loco, ¿no? Pues yo creo que esa es otra de las claves. Bueno, voy a hacer la última pregunta y tomaremos algunas de las vuestras antes de cerrar. Para muchos, y esto no es algo general, esto es algo muy específico, por ejemplo, el representante de los republicanos en la Cámara de Inteligencia o en la Comisión de Inteligencia del Senado, como es Marco Antonio Rubio, directamente argumentan que esto se tiene que solventar de una forma expeditiva y favorable a los intereses de Estados Unidos, porque esto es el primer capítulo del conflicto que va a venir por Taiwán.
El conflicto a largo plazo es con China. Y esto tiene que quedar patente que hay ciertas líneas que no se pueden cruzar. ¿Qué crees que está pasando y qué imagen crees que se está llevando China de Estados Unidos y de Occidente? Yo creo que Estados Unidos ha aprovechado esta guerra para alinear a Europa contra China principalmente. Y creo que China le ha visto las orejas al lobo y ha visto que los regímenes autoritarios, pues, bueno, pues tienen a veces determinados comportamientos y que un país del primer mundo no está exento de ser invadido. Entonces, esto de un lado. De otro lado, hombre, entiendo que los chinos son perfectamente conscientes de que Estados Unidos no es el Estados Unidos de hace 10 años, que Estados Unidos ya asume que son, no usarán este término nunca en puridad, pero que son el enemigo a batir en cierto sentido, que tienen que impedir que siga creciendo económicamente. Y en este sentido, pues China toma nota. Y sobre todo yo entiendo que una de las cosas importantes para los chinos es qué hacer si se produjera una independencia de Taiwán y tal. Porque puede ser muy goloso para Estados Unidos decir, ahora os pongo el dilema de si lanzar una operación militar, ¿no? Yo no lo apoyo, no hago nada, pero dejo que Taiwán diga que se declara independiente o haga una cosa rara, ¿no? Iba a decir un Puigdemont, bueno, pues algo gris que no sabes muy bien qué ha declarado, pero que ya te está ahí poniendo a prueba, ¿no? Y ahí China, ¿qué hace? ¿Está lista para una invasión? ¿Qué pasa si eso sucede? Pues es que hay unos dilemas que yo no creo que esto tenga por qué suceder, ni doy por hecho, ni mucho menos. Pero bueno, ahí hay unos dilemas muy gordos, muy gordos, muy gordos. Y luego también, hombre, la imagen que Xi Jinping se ha podido llevar, bueno, cuando vayas las barbas de tu vecino cortar, ¿no? Pues pon las tuyas a remojar. Ves que todas las promesas del ejército ruso no han sucedido, no se han cumplido. Y claro, supongo que Xi Jinping le podrá generar cierta suspicacia respecto a sus propios mandos y a su propio ejército, ¿no? ¿Cómo de preparados estamos realmente? Por lo pronto, lo que sí que se ha filtrado es que Xi Jinping había dado órdenes de estar ya bien preparado el ejército para invadir Taiwán en 2027. Pero que no es la solución que ellos esperan y todo eso. Pero bueno, quién sabe, yo lo veo así al menos. Bueno, chicos, vamos con alguna pregunta vuestra antes de cerrar. Sayust. Bueno, lo que te pone aquí, este balón que te pone en el área, a ver cómo lo rematas. ¿Qué opina Yago de Igor Girkin Strelkov? Bueno, no sé, me pregunto si es un doble agente a veces, pero bueno, lo veo aparentemente es simplemente un nacionalista ruso, un tanto independiente, al que por algún motivo uno o dos servicios de inteligencia permiten seguir viviendo o resulta que es muy escurridizo y no hay quien le enganche. Pero bueno, es muy interesante cuando uno quiere tener una voz crítica, desde luego, con el Kremlin. Este es mi punto de vista. Vamos con la siguiente pregunta. Bueno, este hecho se ha repetido muchísimo. Te pregunta el más Dani de tu opinión sobre ello. Yago, tu opinión sobre la llamada interceptada de Victoria Nuland al embajador americano. La conversación aquella de fuck the EU, de la mierda a la Unión Europea, pasamos de ellos. ¿Qué opinas de aquello? Realpolitik. Lo que no te van a decir nunca en la televisión lo oirás en los despachos. Y eso es básicamente lo que sucede, que fuck the EU porque EU, ya me sale hasta mal. No es nadie, es un conglomerado económico que no tiene, ¿cómo era? Un gigante económico, un enano político y un gusano militar, creo que era, ¿no? Pues ya está. Lógicamente, ¿qué peso esperas tener? Pues esto no es una cuestión económica, esto es ante todo una cuestión de seguridad y de política. Ya está, no tienes peso en esto, pues luego no esperes que los demás te respeten o que cuenten contigo, ¿no? ¿Con quién quiere negociar Putin? ¿Con la UE o con Washington? Pues así es la realpolitik. Te pregunta Buxato. Yago, en caso de conflicto nuclear, ¿qué se cree que haría falta para activar el mecanismo de mano muerta nuclear rusa? Básicamente que haya un automatismo en el que eso acabe funcionando. Bueno, pues básicamente el sistema mano muerta es, digamos, iba a decir un sistema para el tercer ataque, no es eso realmente. Pero básicamente se supone que son una serie de sensores que en caso de guerra nuclear de que haya sido arrasada Rusia permitirían lanzar una respuesta nuclear automatizada.
Me suena un poco a Guerra de las Galaxias, que no haya nadie que tome la decisión. En todo caso, tendrían que ser sensores que permitan saber que no hay nadie ya listo para tomar una decisión, ¿no? Porque si no, podría mano muerta actuar en cualquier momento. Entonces, entiendo que es un sistema pues para meter cierto miedo a los estadounidenses y dudo mucho que realmente haya, no sé si decir tanto como exista, pero que esté eso afinado y que no sea simplemente una medida medio desesperada llegado el caso. Pero lo veo más para disuasión que tengan algo realmente tan automatizado. De tonto pregunta algo que se ha comentado muchas veces. ¿Realmente funcionan las bombas nucleares de Rusia? Se habla de que si el 70%, el 80% no está operativo porque los costes de mantenimiento, tanto de los... Bueno, no voy a hablar de la química porque me supera totalmente, pero aquí tuvimos al físico Víctor García y tanto la cabeza como sobre todo el cohete, el coste y si el mantenimiento no es altamente efectivo, no es operativo. Se habla de un 70-80% de bombas que quizás no lo serían. Bueno, ¿por cuál es tu opinión al respecto? Bueno, el grueso del presupuesto de Rusia va al, digamos, al arsenal estratégico de misiles, ¿vale? No a las fuerzas de tierra, no va a mantener todo eso. Entonces, funcionarán más o funcionarán menos. Pero vamos, con que funcione una fracción de eso, al final tú en una guerra nuclear, como no vas a saber cómo están todos esos misiles, aunque haya muchos que no funcionen, les vas a tener que lanzar algo para cargártelos. O sea que ya de entrada defensivamente tienen el mismo coste que un misil que funciona. Y luego que funciona un tercio, que tal, pues puede ser, pero vamos, es más que suficiente para mantener la disuasión y generar el grado de destrucción atómica necesaria para librar un combate nuclear. Por tanto, bueno, no le veo mayor problema a eso. Siguiente pregunta. Yago, ¿cuál es tu opinión acerca de la capacidad real de influencia de China a la hora de evitar una eventual deriva hacia la guerra nuclear por parte de Rusia? La capacidad de ascendencia de China sobre Rusia. Si estamos ya en ese escenario, China y cualquier actor tienen poco que hacer. Pueden mediar para que lo que está llevando a Rusia a tomar esa decisión pueda tener una válvula de escape in extremis diplomática, que, oye, se hable con China, China hable con la diplomacia estadounidense o con la europea y diga, oye, tenéis que hacer esto, que estos ya van a por todas. Pero llegado a ese punto, China no creo que tenga mucha influencia sobre lo que suceda. Es un tema de seguridad, no de economía, nuevamente, que al final es el principal lazo entre China y Rusia. Doctor Pavito, te lanzo aquí una advertencia. Yago, ¿cuándo vas a emitir el especial sobre el Nord Stream 2 que nos prometiste hace más de 3 meses? Sigo esperando. Raro. Bueno, raro, no. Tengo mucho trabajo y ponerme a aprender cómo funcionan todos los gasoductos y buscar al uno y llamarle para preguntar y no sé qué, pues me lleva tiempo. Entonces, bueno, pues si me da lo haré y si no, no lo haré porque tengo poco tiempo y no es el tema que más atractivo me resulta, pese al atractivo de decir no ha sido Estados Unidos o ha sido Rusia o qué ha pasado exactamente, ¿no? Pero si tengo tiempo e interés, lo acabaré haciendo. Pero ya digo. Una pregunta muy buena de Rupert Dax. Yago, ¿qué piensas de la colaboración entre Irán y Rusia, especialmente en armamento de última generación? Bueno, los famosos drones o kamikazes, munición merodeadora, como queramos llamarlo. Se ha hablado de misiles. ¿Qué opinas de esa relación? Creo que la inversión que hizo Irán en este tipo de material y capacidades asimétricas contra Israel, porque esto es todo pensado contra Israel y Estados Unidos, creo que ha demostrado que fue una inversión estratégicamente muy acertada y hasta visionaria. Entonces vemos como industrias muy potentes como el estadounidense, pero podríamos irnos a España, Francia, Reino Unido, Alemania. Nuestras industrias no han podido proveer este tipo de equipos que sí puede proveer interesantemente Irán. Entonces yo lo veo así, creo que están proveyendo algo que en realidad no tantos países pueden entregarte, que es ya no solo además el aparato, sino la doctrina, ¿no? La gente que adiestra, la gente que te enseña a emplearlos para superar la defensa antimisil. Al fin y al cabo, todo ese material se concibió para superar a Cúpula de Hierro y a los distintos sistemas antimisiles israelíes. Por tanto, buena suerte siendo cualquier otro país que no sea Israel enfrentándose a ellos, claro. La siguiente pregunta también de Rupert es para mí muy preocupante. Diría que es de las cosas más preocupantes, aunque haya gente que lo está deseando, que lo repite y que yo no sé si conocen el país
o simplemente han perdido la razón. Te pregunta, Yago, cuando acabe esta guerra, ¿cuál es la siguiente guerra? ¿Otros territorios que antes pertenecían a Rusia? ¿La misma Rusia va a ser poco a poco fraccionada? El escenario de Unión Soviética 2.0, que para mí es aterrador. ¿Tú qué opinas al respecto? Lo veo muy complicado que se repitan eventos de este tipo catastróficos, ¿no? La revolución de 1917, la caída de la URSS. No es muy normal que en tan pocos años podamos volver a ver algo de esto, por tanto no creo que suceda. De suceder, hombre, obviamente se debería una gran derrota en la guerra de Ucrania y obviamente el gran riesgo es el arsenal, sobre todo de armas, armas nucleares principalmente. Y luego todo el armamento que entraría en el mercado negro de repente. Te salen Victor Boats por doquier y eso también es un problema. Entonces, sobre todo, yo creo que sería la demolición controlada de Rusia, que me parece, pues, casi impensable, básicamente. Y eso, ¿tú crees? Me voy a meter ahí antes de acabar. Vamos a tomar 2 preguntas y cerramos, como hemos quedado. No vamos a tomar más de tu tiempo, pero ¿tú crees que eso sería un escenario que Occidente debería evitar? Porque cuando ocurren esas cosas, se abre la mano terriblemente de los eventos inesperados que pueden ocurrir. Pues ahí entramos en lo que pasó en los 90, ¿no? Todas esas novelas de bombas nucleares en maletines que te las ponen por ahí. Hombre, supongo que a Occidente realmente lo único que le preocuparía, lo único sería controlar el arsenal nuclear ruso. El problema es que, claro, que desaparezca Rusia, o sea, vale, los territorios periféricos étnicamente diversos, que le den muchos problemas, vale, pero que no quede un Estado ruso, aunque sea muy mermado, que controle todo ese armamento nuclear, ese es otro tema. Entonces ya de entrada es muy peligroso en ese sentido, porque políticamente cómo intervienes en ese Estado ruso que te odia básicamente para mantener y preservar ese armamento nuclear. O incluso si ellos se han sentido muy ofendidos, ¿por qué no que estén entregando armas nucleares a otros países y apoyando pues la proliferación nuclear, ¿no? Entregar, oye, a Corea del Norte, a distintos países o a la mismísima Irán, por ejemplo. Irán seguro que sería uno de los primeros compradores interesados. Entonces, claro, ese es el problema, yo creo, para Occidente. Es muy impredecible, pero hombre, dentro de la impredictibilidad ya sabes que hay una probabilidad mucho mayor de que todo esto pueda suceder. Mientras que a día de hoy la probabilidad es cero, básicamente, o muy cercana a cero. Entonces, yo entiendo que Occidente probablemente acabaría intentando templar gaitas de alguna manera. Pero claro, una derrota humillante que sería la que daría lugar a algo así, difícilmente va a dar lugar a un país más pacífico y apacible y dispuesto a negociar. Es todo lo contrario, ¿no? Sería como un Versalles o... que ese es el otro tema, a ver en qué condiciones se alcanza una paz, ¿no? Pero bueno, no sé, yo lo veo así. Sé que no es una opinión muy clara, pero te doy como notas distintas. Vale, chicos, tomamos 3 preguntas muy rápidas, cerramos, porque estamos pasando de ahora, además sois muchísimos ahí. Yo diría que probablemente un centenar de preguntas, es imposible que las abordemos todas. Te pregunta The Section, Yago, ¿tiene Rusia capacidad real para desarrollar armamento de precisión como el occidental y capacidad de producción para articular al ejército? Capacidad de producción real la tienen y la han demostrado. Ahora bien, es muy limitada y con las necesidades de esta guerra es claramente insuficiente a mi entender. Así que tienen que depender de muchos otros proveedores. Bueno, te preguntan también sobre si es cierto que Rusia tiene una capacidad de movilización potencial de 5 millones de soldados. El potencial te lo da la población masculina en edad de combatir, que en este sentido es bastante amplia, y por tanto, teóricamente de 5, y en tiempos de la Segunda Guerra Mundial se alcanzaron 10, 20 millones, o sea que teóricamente puede ser mucho más, también lo es la de Ucrania. Entonces, sea cual sea el número real, no es un tema demográfico, sobre todo, que quede esa idea clara y que pueden llamar a muchos más millones sobre el papel, sí, que tienen material para armar a tanta gente, está por ver. Pero es verdad que si la guerra camina una guerra a largo plazo, pues tienes tiempo para montar también fábricas y tal de fusiles y de lo que sea, pero es ya un escenario pues muy difícil de ver a día de hoy, claro. Y vamos con la última pregunta, algo que se ha hablado mucho, se ha especulado mucho, hay un blackout informativo, al menos en el lado ucraniano, que Ucrania ofrece toda la información al respecto de Rusia,
Pero te preguntan, hay varias, de hecho, así que lo voy a resumir en una. ¿Cuántas bajas de verdad ha habido en cada bando? Obviamente es tirar los dados. Yo entiendo que puede ser razonable pensar que ambos bandos puedan estar en torno a las 100.000 con 30.000 muertos cada uno, por poner algo. Que luego igual uno tiene un poco más o un poco menos. Ninguno ha podido llegar a los 100.000 muertos en ningún caso. Esta cifra que se ¿Y dijo... 100.000 bajas que han dado? ¿La cifra de 100.000 bajas te parece posible o no? Sí, 100.000 bajas, creo que es la horquilla alta, pero podría ser que 100.000 bajas, sin contar civiles. Si contamos civiles, pues no sé cuántas serían, pero militarmente yo entiendo que si 30.000 muertos, pues más o menos entre desaparecidos, desertores y todo esto, pues Heridos sí, graves, heridos claro, que no pueden volver. claro, eso es. Entonces, 100.000. ve realista esos 100.000. Creo que probablemente está algo inflada, pero bueno, digamos que de aquí a unos meses podemos estar perfectamente en esos 100.000. Es un poco alta, yo creo, pero sí, puede servir como referencia. Bueno, chicos, pues vamos a cerrar aquí. De hecho, nos hemos pasado algunos minutos de la hora acordada con Yago y no le vamos a tomar más tiempo. Agradeceros a todos los que habéis pasado por el directo. De hecho, habéis sido muchísimos, lo cual demuestra el poder de convocatoria de Yago. Os recuerdo que Cosas Militares es probablemente uno de los canales que debéis seguir, subrayo, debéis en YouTube. También buscad Political Room en las redes sociales, vais a encontrar información excelente. Yago, ¿algo que añadir antes de acabar? Que me gustaría saber cuál es tu campo de conocimiento técnico más profundo y algún día, si a ti no te importa, pues a organizar un directo en el canal. Excelente, excelente. Bueno, pues entonces despedimos a Yago. Nosotros seguimos un ratito más, porque veo que hay Perfecto. 200 preguntas y yo no puedo permitirme moralmente no hablar de ello, pero nada, muchísimas gracias, Yago, y nada, que tengas una excelente semana y un inicio de año. Gracias, Jordi, por la atención y por todo, sinceramente, y que tengas un muy buen directo.